El 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los concesionarios de radio y televisión deben diferenciar claramente sus contenidos informativos de sus contenidos de opinión. Hemos visto en estos días información de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión inconformándose por esta resolución. Agradezco al presidente de la Cámara, José Antonio García Herrera, su presencia en el programa para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Guillermo, con todo el gusto del mundo, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. José Antonio, ¿consideras que este fallo es un retroceso en la libertad de información y la libre expresión en nuestro país? Definitivamente, Guillermo, la verdad es que quedamos muy sorprendidos y muy preocupados de este fallo de la primera sala, en donde, como bien lo dices, obligan a la radio y la televisión, ojo, aclaro, a la radio y a la televisión mexicana nada más, los obligan a distinguir entre lo que es información y lo que es opinión. Y otra de las cosas que ordena esta resolución de la primera sala le ordena al Congreso de la Unión, así es, le ordena al Congreso de la Unión que legislen para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga las facultades para emitir lineamientos que regulen los derechos de las audiencias y los contenidos de la radio y la televisión, lo cual pues nos preocupa más, Guillermo, porque sí, definitivamente para mí es un retroceso a la libertad de expresión, libertad de información y la propia libertad de los derechos de las audiencias, Guillermo. ¿Cuál es la posición de la Cámara y sus más de 1,400 concesionarios respecto a esta resolución? Pues mira, estamos muy preocupados porque además te quiero decir algo, esta resolución y la regulación de contenidos en México solamente se da a la radio y televisión mexicana. Otras aplicaciones que se manejan a través de streaming no tienen ninguna limitación, inclusive los periódicos, Guillermo. Entonces, no entiendo el por qué nos quieran regular a nosotros la radio y la televisión mexicana, que por cierto, estamos cumpliendo 100 años de la radio, siempre de informar de manera confiable, de manera gratuita para los radioescuchas. Entonces, sí estamos muy preocupados, sí queremos dar la batalla y se nos hace que el coartar o limitar la libertad de expresión con nueva regulación, pues es un atentado a nuestra libertad de expresión y de información y por lo mismo, pues un atentado a la democracia en este país. La libertad de expresión es uno de los principales ingredientes que tiene cualquier democracia en cualquier país. José Antonio García, ¿hay todavía un camino legal a seguir o esta es la última instancia? Mira, hay una controversia constitucional que va a resolver en breve, en estos próximos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es precisamente respecto de esta ley. Yo espero y tengo la esperanza de que el Pleno de la Corte le corrija la plana a la primera sala y nos ayude para darle para atrás a estas disposiciones que nos afectan. Por otro lado, también hay que esperar cómo se manifiesta el Congreso, porque el Congreso también bien podría interponer una controversia constitucional en el sentido de que la sala no nada más le está ordenando que legisle, que eso sí tendría la facultad, sino que también le está diciendo cómo debe de legislar. Y eso es, obviamente, meterse con las facultades del Congreso. Entonces, el Congreso también habrá que ver su posición para ver cómo actúa. Y lo último que nos quedaría sería ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Guillermo. De aplicarse este control, ¿cómo afectaría la operación y la dinámica de los comunicadores de las estaciones de radio y televisión y de los propios medios? Pues todavía no han puesto las reglas de cómo sería, pero me quiero imaginar que van a querer que se distinga con una campanita y digan,
ahora Guillermo Ortega va a emitir opinión. Y bueno, en mi opinión pasa esto, esto y esto. Otra campanita en donde digan, ahora Guillermo Ortega va a dar información. O sea, ¿te imaginas qué inoperante y qué ridículo? Entonces, en lo personal, digo, yo estoy muy preocupado y como industria también, porque esto pues, es de imposible cumplimiento. Y creo que la sala nos está tratando al auditorio pues como si fuéramos tontos, como si no supiéramos distinguir entre lo que es una opinión y una información. Mencionabas que se verían afectados los derechos de las audiencias. ¿Por qué, José Antonio? Definitivamente. La verdad es que nosotros en México tenemos una gran diversidad de medios de comunicación y hay una gran diversidad de opciones para el radioescucha. Entonces, pues desde mi punto de vista, sería limitarles la información, porque además el procedimiento que ellos manejan o que están instruyendo en su resolución es de muy difícil cumplimiento que creo yo nos va a afectar a la mayoría de los medios de comunicación que estamos en radio y televisión. Y yo creo que vamos a perder el rating que hemos ganado con tanto esfuerzo, Guillermo. Sí creo definitivamente que es una aberración lo que está disponiendo la sala en su resolución. ¿Qué sucedería con la línea editorial, con los códigos de ética que tiene cada medio? Pues nada, dejarían de existir, Guillermo, y a eso me refiero con que ahora, con esta resolución, nos van a imponer una regulación para regular los derechos de las audiencias y nuestros contenidos. Eso también es muy preocupante porque entonces el gobierno pues, va a tener armas para controlar la información o controlar los contenidos de los medios de información. Y bueno, obviamente porque estoy hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones que forma parte del Estado, pero pues, para mí una democracia, Guillermo, se construye a base de la libertad de expresión. Es el ingrediente perfecto de una democracia. ¿Queremos limitar la democracia en este país? Bueno, está bien, regulemos los medios. Eso es lo que está sucediendo con esta resolución, que ni siquiera sé yo si venga del gobierno federal. Yo creo que no. Habrá que ver cómo se manifiesta el gobierno en este sentido, ¿no? Pero yo espero que el magistrado González Alcántara haya sido por su desinformación de cómo opera la radio y la televisión. Seguramente este es un tema del que estaremos hablando mucho en el futuro cercano. José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Gracias por aceptar esta entrevista. Encantado, Guillermo. Un abrazo y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, José Antonio. Hasta pronto.